sacrificar el chivo cuya suerte resulte para Hashem, para ofrendarlo luego como ofrenda hatat. Recuerden que este chivo, este primero, es para ofrendarlo como por falta del pueblo de Israel. Y el chivo que caiga en suerte para Azazel deberá permanecer con vida ante Hashem para que Aarón lo envíe a Azazel en el desierto para proveer expiación. Entonces, este que era destinado para Azazel es un monte alto dentro del desierto donde ellos estaban, donde luego de hacer algunas declaraciones de pecado, de transgresiones del pueblo de Israel, también se lo enviaba a ese monte alto y allí esa ofrenda estaba alejado en ese lugar, entonces se llevaba los pecados de la gente. A ver, lo vamos a ver eso un poquito más adelante y lo vamos a explicar. El versículo 11. Aarón deberá acercar su novillo como ofrenda hatat por la falta y proveerá expiación a sí mismo y a toda la casa sacerdotal. Entonces deberá sacrificar su novillo como ofrenda hatat. Luego deberá tomar una pala llena de brasas del lado del altar que está hacia Hashem y sus puños llenos del incienso de las especias aromáticas, bien pulverizado, y deberá llevarlo adentro de la cortina divisoria. Bien, aquí tenía que ofrecer el servicio del incienso, el Ketoret, donde también en este servicio, en este día especial que Moshe le está ordenando a Aarón, también tenía que presentarlo. Y aquí hay una mitzvah muy importante donde dice de que estas especies, esta combinación de las especies del Ketoret, del incienso, el Kohen Gadol tenía que llevarlas bien pulverizadas, bien molidas. Y un día antes de este día especial, entonces era el sacerdote mismo que llevaba estas especies al mortero y iba puliendo de acuerdo al mandamiento para poder presentarlas bien pulverizadas. Y tenía que llevarla dentro de la cortina divisoria para poder presentarla como ofrenda de incienso. Luego el versículo 13 dice, allí ante Hashem deberá poner el incienso sobre el fuego, para que el humo del incienso cubra la cubierta que está sobre el arca del testimonio. Y entonces no morirá. Bien, se centran mucho la sabiduría del pueblo de Israel en la ofrenda del incienso, porque este era el medio para que el Cohen no muera. Cuando el Cohen hacía todo específicamente como se le había ordenado en preparación de estas especias y que tenía que llevarlo bien pulverizado, tenía que ofrecerlo este incienso sobre el fuego y ese humo que se iba a elevar cubría la cubierta donde estaba el arca del testimonio, entonces mostraba de que el Cohen estaba haciendo todo de acuerdo a lo indicado para que él pueda presentar esta ofrenda. Y entonces dice el versículo 13, allí entonces en esa situación cuando Aarón presente esta ofrenda del incienso, no va a morir, no morirá. Interesante. Entonces de aquí se deduce de que la ofrenda del incienso era sumamente sagrada y muy importante, que era el medio para que el Cohen Gadol no muera. Y acerca de esto también se ha hablado mucho, donde incluso algunos en la tefilá de Minjá, la tefilá de la tarde, entonces a través de las bendiciones que se realizan, también recuerdan de cuáles eran estas especies para poder hacerse preparado de este incienso, de estas especies aromáticas, cuánto era su medida, cuánto era lo que tenían que presentar en la mañana, cuánto tenían que presentar en la tarde y cómo debía hacérselo de la manera en que se lo tenía que hacer
Y si faltaba uno de estos ingredientes, ellos dicen ahí que era meritorio de muerte. Entonces, las leyes acerca de estas especies para el incienso son muy detallistas y son muy precisas y son muy rigurosas, porque esto era el medio para que no llegue la muerte al sacerdote y también al pueblo de Israel. Versículo 14. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y salpicar con su dedo índice sobre la parte este de la cubierta del arca, sobre la parte delantera de la cubierta. Deberá salpicar con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces deberá sacrificar el chivo de la ofrenda Hatat del pueblo y deberá llevar su sangre adentro de la cortina divisora. Con esa sangre deberá hacer lo mismo que hizo con la sangre del novillo, salpicarla sobre la cubierta y directamente hacia la cubierta. Así, él proveerá expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. Y lo mismo deberá hacer para la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. Bien, este versículo, el versículo 16, es el versículo clave donde dice de que todo aquello que hacía el Cohen Gadol era para poder proveer expiación al Mishkan. ¿De qué? ¿De qué tenía que hacer expiación? De todas las impurezas de los israelitas. ¿En qué sentido los israelitas llegaban a tener impureza? Eso, el tema de impureza y de la pureza, lo hemos estado viendo, lo hemos estado analizando en las parashot anteriores, de cuando una persona, un hijo de Israel, llega a estar impuro y cuando no se le permite entrar al Mishkan, al santuario. Entonces, cuando una persona, y es aquí donde viene el versículo 16, dice, por las transgresiones intencionales. Estas transgresiones intencionales no se refiere a pecados intencionales de muerte, para nada, sino a aquellas personas que estaban ritualmente impuras, impedidas de poder presentar ofrendas delante del Creador, e incluso así lo hicieron. Incluso también llegaron a comer cosas sagradas que estaban en el templo, entonces, o en el santuario. Entonces, en ese sentido son estas transgresiones y estas faltas involuntarias, donde tal vez una persona que no sabía que estaba impura, bueno, realizó una ofrenda y como él no sabía que estaba impuro, y entonces cometió una falta delante de Hashem. Y como el Eterno sabe quién se está acercando de una manera no adecuada a él, entonces necesita en este día especial que el Eterno le está confiriendo a Israel para poder anular todos los pecados que tenga Israel y mantenerlo con la pureza que ellos necesitan para poder acercarse al Creador, entonces viene a darle la expiación, la limpieza de esos errores. Y es aquí donde todo esto hace el sacerdote, tanto el sacerdote principal, Aarón, tanto para los que están ejerciendo, los Kohanim, los sacerdotes y los levitas, como también para el pueblo que es parte de el que lleva las ofrendas y es parte de los servicios cuando él mismo está involucrado en las ofrendas que él lleva a cabo. Entonces, en este día especial, donde el Eterno está dando la declaración de Moshe a Aarón, es porque el Eterno nos quiere limpiar de todos nuestros pecados. Así nosotros no tengamos la conciencia de que hemos fallado, de que hemos pecado y de que hemos errado. Por eso dice de las transgresiones intencionales. Y también de las faltas que nosotros hemos tenido de manera involuntaria. Bueno, esto es algo muy importante porque y también es algo donde nosotros podemos cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué el Eterno necesita un día especial, específico, donde pueda perdonarnos todos nuestros pecados? ¿Acaso el Eterno no nos perdona todos los días cuando verdaderamente nosotros volvemos en Teshuvá, un arrepentimiento completo y le pedimos perdón?
¿Nos perdona o no nos perdona? ¿Qué piensan ustedes? ¿El Creador nos perdona o no nos perdona si nosotros cometimos una falta, ya sea grave o ya sea pequeña, quedando mal delante de Él, le pedimos perdón y ese día el Creador nos perdona o no nos perdona? Bueno, el Creador, sin lugar a dudas que nos perdona, ¿no? Si nuestra teshuvá, nuestro arrepentimiento, nuestra corrección es verdadera y es sincera, nos perdona. Y entonces viene la pregunta, ¿no? De por qué hay este día especial donde el Eterno quiere borrar todas nuestras transgresiones y donde nosotros mismos, por parte activa, también, también busquemos ese perdón y esa reconciliación, no solamente con el Eterno, sino también con nuestro prójimo. Es decir, que estemos limpios, puros, que estemos bien, tanto en nuestra relación con Hashem, y también que estemos bien y estemos con los demás, con las demás personas, o con alguien que tal vez hayamos tenido una mala experiencia o si una persona nos haya hecho algo y tal vez nosotros tengamos algo con esa persona, entonces estemos bien con esas personas, estemos en paz, estemos tranquilos, donde verdaderamente por dentro, en nuestra parte interior, nosotros no sintamos absolutamente nada de rencor, de odio, de envidia y de cosas que nos llevan a poder estancarnos en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, por eso el Eterno anticipó y estableció este día donde nosotros estamos viendo, y en este día donde nosotros verdaderamente podemos llegar a una teshuvá sincera, completa y verdadera. Y donde el Creador mismo nos da la oportunidad, porque este tiempo comienza desde Elul, que es el sexto mes, y después viene el mes de Tishrei, el séptimo mes. Entonces conlleva toda una preparación de Selijot, de plegarias de arrepentimiento, de mucha teshuvá. Esto lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir experimentando ya cuando estemos en estos meses, y seguramente se va a hablar un poco, se va a profundizar un poquito más en estos temas. Pero así en un aspecto muy general, vamos a decir de que todo tiene su tiempo, como lo dijo el rey Salomón. Y cuando hay un tiempo donde nosotros verdaderamente debemos dedicar el tiempo a la introspección, a la reflexión, al arrepentimiento, al perdón, tanto buscar el perdón del Eterno como buscar el perdón de los demás y ser perdonados, incluso perdonarnos nosotros mismos, que muchas veces es lo que nos traba, ¿no? Tal vez hemos fallado muchas veces o nos sentimos sin la capacidad de hacer las cosas, sin la motivación. Entonces nosotros mismos no podemos perdonarnos. Y es allí donde eso es lo peor que puede existir, porque la Torah no puede ingresar en nosotros, en nuestras vidas, no nos puede liberar si nosotros verdaderamente tenemos esa limitante donde nosotros bajamos nuestra autoestima, nos sentimos inferiores, no nos sentimos capaces de servir al Creador, no nos sentimos capaces de poder ejercer una buena acción o hacer algo productivo. Entonces, por eso es este tiempo específico, por eso es este día especial donde el Creador nos quiere mostrar de que sí tenemos un potencial en el cual nosotros debemos enfocarnos en las cosas que podemos rectificar, de que los estancamientos son habituales, son naturales en el ser humano, pero podemos trascender eso y podemos corregirnos, incluso con personas que tal vez hemos fallado con esas personas, hemos tenido una mala experiencia con otras personas, podemos trascender eso. Y eso viene a marcar este día especial con el cual el Eterno le está declarando esta orden a Aarón. Bien, con todo eso en mente, entonces seguimos leyendo el versículo 16 y dice, así él proveerá la expiación al santuario por las impurezas de los israelitas, por sus transgresiones intencionales y por sus faltas involuntarias. Y
lo mismo también deberá hacerse para con la tienda del encuentro que está con ellos en medio de sus impurezas. Y es interesante, hay un comentario donde dice, incluso cuando los hijos de Israel están en estado de impureza, allí la divina presencia, es decir, la presencia del Creador mismo está con ellos, está en medio de ellos. Nunca se aparta, aunque nosotros estemos en un estado de impureza, Hashem siempre está al pendiente de nosotros esperando nuestra rectificación. Versículo 17. No podrá haber nadie en la tienda del encuentro desde el momento en que él, quiere decir el sacerdote principal, entra para proveer expiación dentro del santuario hasta que sale. De ese modo, él proveerá la expiación por sí, por su familia y por toda la comunidad de Israel. Después deberá dirigirse al altar que está ante Hashem y le proveerá expiación. Para ese fin deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del chivo y deberá aplicarla sobre las salientes del altar alrededor. Deberá salpicar con su dedo la sangre 7 veces. De ese modo lo purificará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Nuevamente viene a recalcar de que aquellos que se tornó impuro, entonces nuevamente tiene que estar en un estado de pureza, un estado de santidad, porque el Eterno no puede manifestar su presencia si hay algo impuro. Entonces, por eso es importante de que haya la pureza dentro del campamento de Israel. Incluso también dentro del Mishkan, como lo estamos viendo, tenía que santificarse el altar, tenía que santificarse la tienda del encuentro, para poder así santificar al sacerdote, a su familia y a la congregación de Israel. Versículo 20. Después de haber hecho expiación por el santuario, por la tienda del encuentro y por el altar, deberá presentar el chivo vivo. Bueno, este es el otro chivo que se separó, el cual es para Azazel. Aarón, versículo 21, deberá apoyar ambas manos sobre la cabeza del chivo vivo y deberá confesar sobre él todas las transgresiones de los israelitas, todos sus actos de rebeldía y todas sus faltas cometidas involuntariamente, imputándolos de esa manera sobre la cabeza del chivo. Entonces lo enviará al desierto, esto es lo que estábamos explicando, por medio de un hombre especialmente preparado. Es decir, lejos. Cuando dice para Azazel, quiere decir lejos de la comunidad de Israel. Muy lejos, donde allí tendría que ofrecerse a este chivo para que sea expiación para los hijos de Israel. El chivo, dice el versículo 22, cargará sobre sí todas sus transgresiones a un lugar inhóspito cuando sea enviado al desierto. Bien, hay algunos que dicen de que los dos chivos que se realizan en este día, entonces simbolizan tanto el bien como el mal. Y es lo que está representado en el ser humano como el libre albedrío. Entonces, el chivo que se ofrecía para lo que simboliza lo que es bueno, lo que es bien, entonces era que se ofrecía en el altar. Pero lo que era para el mal, las acciones malas, entonces era el que se enviaba lejos del Mishkan, del santuario, representando de que en Israel no tiene que existir esa fuerza que lo llegue a predominar y él no pueda llegar a controlar, porque los hijos de Israel tienen la fuerza por medio de la Torá para poder presentarse de una manera donde puedan hacer sus vidas mejores, donde puedan llegar a tener la santidad necesaria, porque Hashem iba a estar en medio de ellos. Muy bien, entonces
esto era para nuevamente donde el hombre podía tener la posibilidad de tener un arrepentimiento sincero y bueno, en tal caso se liberaba del peso de sus viejas transgresiones. Entonces, fíjense, cuando se hacía esto y se dice que era para Azazel, imagínense cuando una persona había cometido una transgresión y luego a través de una ofrenda de Hashem por la culpa, se había dado cuenta que erró y bueno, en su debido momento hizo la ofrenda a Hashem y trató de rectificar, pero constantemente, cuando se le presente la prueba, cuando se le presente la dificultad, entonces va a recordar, va a tener presente siempre en mente que erró y va a tener eso que no lo va, le va a impedir de que esa persona pueda llegar a desarrollar su crecimiento espiritual, su cercanía a Hashem, que pueda llenarse de Torah y Mitzvot, de cumplir los mandamientos del Creador. ¿Por qué? Porque siempre va a sentir esa culpa, aunque ya haya hecho el medio de expiación en su debido momento. Entonces, cuando dice la Torah de que iba a ser expiación por los hijos de Israel, por sus transgresiones, entonces entendía esta persona de que ese chivo se llevaba completamente fuera del campamento de Israel, se llevaba todas las transgresiones de los hijos de Israel que ya habían sido corregidas a través de las ofrendas que ellos tenían que presentar, pero para que nunca más se le venga a la cabeza y ellos entiendan de que Hashem ya los perdonó, le perdonó esa falta y que su vida está cero, desde este día especial, su vida es cero, es una página en blanco, y entonces allí el hijo de Israel tiene la fuerza para, cuando quiera acordarse de esa transgresión que cometió, entonces recuerda a este chivo que fue alejado del campamento y que el Eterno por medio de esa expresión que hizo fuera, lejos, entonces está borrón y cuenta nueva, está limpio, está puro y tiene la oportunidad nuevamente de comenzar. Tiene la posibilidad nuevamente de santificar su vida, santificar su familia, ser un mejor hijo de Israel y aportar con todas las cualidades positivas que él tiene. Entonces, por eso era muy importante lo que se tenía que hacer a través de esta ofrenda de expiación que se hacía a través de este chivo que se sacaba del campamento y se lo daba como expiación. Luego el versículo 23 dice, Aarón deberá dirigirse entonces a la tienda del encuentro y deberá quitarse las ropas de lino que se vistió al entrar al recinto más sagrado del santuario. Y deberá dejarlas allí. Deberá sumergirse en agua en el área santificada y se vestirá sus ropas. Es decir, luego de ofrecer el servicio en el lugar más santo, esas prendas que él utilizaba, esas prendas especiales, no las volvía a utilizar, las separaba, las dejaba allí. Hay algunos que dicen que esas prendas incluso ya se llegaban a descartar y nunca más el Kohen Gadol se las volvía a poner. Después de eso tenía que sumergirse en aguas y nuevamente tenía que vestir las ropas sacerdotales con las cuales él se vestía para poder ejercer los servicios en el templo, en el santuario, de manera cotidiana. Luego saldrá, dice, del santuario del patio y ofrecerá su ofrenda olá, es decir, después de hacer las ofrendas por su falta y por la falta del pueblo, va a presentar las ofrendas olá, elevación, la ofrenda olá de él y la ofrenda olá del pueblo. Y así va a proveer expiación por sí y también por el pueblo. Entonces, este proceso de expiación no simplemente era donde concluía la primera ofrenda, la ofrenda hatat, por la falta, sino que continuaba luego con las ofrendas olá para que esa expiación pueda llegar a concretarse, a estar completa y pueda llegar esto también a ser parte de la purificación del pueblo y de los Kohanim, de los sacerdotes. Y en el versículo luego, vemos el versículo 25, dice, también hará consumir sobre el altar las partes seleccionadas
en las ofrendas Olá, y también de las ofrendas Hatat. El que envía el chivo al Sacel deberá sumergirse en agua. La persona que fue encargada a llevar este chivo fuera del campamento, al volver tiene que sumergirse en aguas y también sumergir sus vestimentas. Entonces podrá ingresar al campamento. Y el novillo y el chivo sacrificados como ofrenda Hatat por la falta, cuya sangre fuera llevada al recinto más sagrado del santuario para proveer expiación, alguien lo sacará fuera del campamento. Allí su cuero, su carne y sus excrementos deberán ser quemados a fuego. La persona que los queme deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas. Fíjense cuán importante es la tevilá. La tevilá es lo que generalmente nosotros o en el mundo de la religión se ha conocido como bautismo. Entonces Israel está para poder purificarse, presentarse limpios delante del Creador. Entonces el medio es la tevilá. Es decir, la tevilá está constantemente y mucho más dentro de los Kohanim, que todos los días tenían que sumergir tanto sus vestimentas como también sus cuerpos. Ellos mismos tenían que sumergirse en agua. Y esto es simbólico, ¿no? Porque la Torá lo que quiere, si bien se hacía literal y representaba también algo simbólico, o sea, hoy en nuestros días representa algo simbólico para nosotros, es de que cuando busquemos pureza, nosotros verdaderamente debemos limpiarnos de todas las cosas que nos han contaminado durante el día. Y nosotros recordemos que la limpieza para poder purificarnos, el agua dentro de la Torá, o dentro del concepto hebreo, agua es sinónimo de Torá, ¿no? De instrucción del Creador. Entonces, cuando verdaderamente yo me voy a volver puro de mis impurezas, de mi condición de vida, cuando conozco Torá, cuando entiendo Torá y cuando aplico Torá en mi vida. Cuando la Torá va formando parte integral de mi propio ser y yo voy manifestando todas las acciones que la Torá demanda para mí con respecto a Hashem y con respecto también a las personas con las cuales yo me estoy involucrando. Luego dice el versículo 28, continuando, dice, luego podrá ingresar al campamento. Era la condición para poder ingresar al campamento, el campamento que era representado por el pueblo de Israel, donde ellos estaban en este proceso de purificación. Versículo 29. Esto es una ley eterna para ustedes. Y aquí especifica el día. Este día especial donde está toda la orden Moshe a Aarón, donde tiene que realizar toda esta normativa y todo este proceso, este ritual. Y dice, el día 10 del séptimo mes. El 10 del séptimo mes es este día especial. Y nosotros hoy día sabemos que el día 10 del séptimo mes es una festividad, y la festividad es Yom Kippur, el día de la expiación. Deberán, en este día 10, aquí ya hay la obligación, la exigencia, de que en este día 10, dice el versículo 29, deberán ayunar y no deberán realizar tarea alguna. Esto es tanto para el nativo, es decir, para un hijo de Israel puro, padres hebreos o israelitas, como también para el prosélito, que se convierte al Elohim de Israel, que mora con ustedes. Pues en este día, todas sus transgresiones, nuevamente viene a recalcar el versículo, todas sus transgresiones serán expiadas. Todas. No va a haber una en la cual ustedes digan, uy, me faltó esto. No, todas. De modo que ustedes queden puros, así ustedes quedarán puros ante Hashem. Este versículo 30 es la clave de todo lo que tenía que hacerse para que los hijos de Israel salgan de ese estado de impureza y puedan tener la oportunidad de estar puros delante de Hashem. ¿Qué significa estar puro delante de Hashem? Recibir revelación de la Torá. Eso es estar puro.
recibir revelación de Torah me va a permitir a mí verdaderamente aprender a conocer a Hashem. Y para eso tengo que estar puro, tengo que estar limpio. Por eso era todo este proceso donde los hijos de Israel en su estado de impureza no llegaban a percibir a cabalidad lo que Hashem les mandaba que ellos hagan, que ellos realicen. Entonces, para que ellos puedan penetrar la Torah en su corazón, tenían que estar en este estado de impureza. Bien. Luego dice el versículo 31. El día de Yom Kippur es para ustedes Shabbat, Shabbaton. Es un Shabbat muy Kodesh, muy sagrado. Día en el que deberán ayunar. Nuevamente recalca la obligación de que en este día se debe ayunar. Tanto es así que dicen algunos que, bueno, es la obligación de la Torá, ¿no? Es Misbah Torá. No es de los rabanim, es de Torah. Que si en ese día un hijo de Israel no ayuna, entonces, ¿qué relación puede llegar a tener con Hashem? No está cumpliendo con lo que Hashem está determinando. Entonces, sí o sí tiene que hacer este ayuno para que a través de ese ayuno que se realice, de esa introspección, incluso ahora hay muchas halajot que se hacen en este día, como digo, luego, cuando estemos en estos días, estos tiempos, vamos a profundizar en las halajot, vamos a profundizar más en los temas a detalle. Entonces, es indispensable el ayuno. Esta es una ley eterna. Versículo 32, el sacerdote que fuese ungido, es decir, el sacerdote principal, o que le fuese dada la autoridad para oficiar como sacerdote principal, en reemplazo de su padre, será quien provea la expiación. ¿Quién va a ser el encargado? Entonces, el Cohen Gadol, el sacerdote principal, ya sea Aarón o uno de sus descendientes que fuera elegido como sacerdote principal. Deberá vestir las vestimentas de lino, las vestimentas sagradas. Deberá proveer expiación al recinto más sagrado del santuario, a la tienda del encuentro y al altar. También proveerá expiación a los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta será para ustedes una ley para todos los tiempos. Proveer expiación a los israelitas una vez al año, que es el día de Yom Kippur, para todas sus faltas, o por todas sus faltas. Y en efecto, cuando llegó el día de Yom Kippur, hizo a Aarón tal como Hashem le había ordenado a Moshe. Muy bien, entonces hasta aquí es el versículo 34 del capítulo 16, donde nosotros vemos este día especial de Yom Kippur, que tiene que ser realizado por el sacerdote principal. Es una tarea ardua, todo el día está el sacerdote principal en esta actividad de esta festividad de Yom Kippur, todo el día, desde que amanece hasta que llega la tarde. Todo el día está con estos procedimientos, con lo que tiene que llevar, con lo que tiene que hacer, las vestimentas que tiene que ponerse. Luego, cuando tiene que ofrecer el ketoret, el incienso, entonces todo eso es una responsabilidad sumamente muy fuerte y muy importante que tiene el sacerdote principal. Por eso la Torá viene a enmarcarlo de que desde ya lo tiene que conocer y tiene que prepararse para poder ejercer esto, porque eso va a ser expiación para él, para la familia sacerdotal y para los hijos de Israel. Bien. Luego vamos a ver el capítulo 17, donde dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, háblales a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Diles que así ha ordenado Hashem. Cualquier persona de la casa de Israel que sacrifique un vacuno, un ovino o un caprino dentro del campamento, o que lo sacrifique fuera del campamento, entonces, y no lo lleve a la tienda del encuentro a
a fin de ofrecerlo como sacrificio a Hashem ante su Mishkan, ante el santuario, será responsable de derramamiento de sangre. Ha cometido derramamiento de sangre y será cortado espiritualmente de su pueblo. De modo que los israelitas deben tomar sus animales, que suelen sacrificar a campo abierto, y deben llevarlos ante Hashem a la entrada de la tienda del encuentro, donde son entregados al sacerdote para ofrendarlos a Hashem como ofrendas shelamim, como ofrendas de paz. Bien, entonces vemos aquí de que hacerlo fuera del campamento, hacerlo incluso en el campamento, pero no en el Mishkan, en el santuario, donde el Eterno indicó específicamente que tiene que hacerse allí, eso se convierte en un servicio extraño, en una ofrenda no autorizada para los hijos de Israel, y eso llega a ser idolatría. ¿Por qué? Porque es algo que hacen los otros pueblos. Los otros pueblos donde no les interesa verdaderamente lo que están ofrendando, es simplemente para poder obtener beneficio. Todos los rituales que hacían los pueblos idólatras eran para que sus dioses, entre comillas, entonces satisfagan todos sus deseos que ellos tenían. Por eso tenían muchos dioses. Y entonces, cuando el objetivo no es servir a Hashem, y uno antepone diciendo, esto lo voy a hacer, pero lo voy a hacer allá lejos, donde nadie me vea, yo y Hashem nomás. Entonces, ¿qué dice el Eterno? No, eso no es correcto. Y eso no es bueno. Bien, como dice que eso no es correcto y no es bueno hacerlo, entonces es donde verdaderamente nuevamente viene a nosotros a indicarnos, ¿no? No debemos dejarnos llevar por las buenas intenciones que tengamos, que aparenten ser buenas cosas. No hagamos cosas buenas que aparenten ser malas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser disciplinados, tenemos que seguir reglas, tenemos que seguir normas, tenemos que seguir leyes, tenemos que tener límites, tenemos que ser observantes de la Torá. Y eso, ¿qué es lo que me demanda a mí? De que no es siempre las cosas que yo considero correcto las que tienen que prevalecer, porque no todas las cosas que yo considero correctas son avodat Hashem, son para el servicio de Hashem. Sino que cuando yo estudio la Torá, estudio las ordenanzas, las instrucciones específicas que el Eterno ha dado a nuestro pueblo, al pueblo de Israel, y entiendo cómo debo servir a Hashem, y lo presento de la manera correcta que se ha establecido por medio de Moshe y de Aarón, que hoy en día está representado por los hajamim, por los sabios del pueblo de Israel. Si yo no escucho las palabras de los hajamim, de los sabios, que toda su vida se dedicaron a poder escuchar la palabra de Hashem y a poder temer al Creador y amar al Creador, guardar todas sus mitzvot, si yo no me apego a ello, simplemente mi criterio, mi opinión, mis acciones, mis pensamientos van a estar alejados del servicio del Creador. Por eso es muy importante dentro de nuestro pueblo, y por eso también la ilusión al que hace el rey Salomo, cuando dice, cuando veas a un hombre anciano, ponte de pie, dale honor, dale respeto. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando nosotros entendemos de que hay un maestro de Torah que toda su vida se dedicó para la preparación a la santidad y a buscar la presencia del Creador, él es el guía perfecto para poder introducirnos en la avodat Hashem, en el servicio al Creador. Y entonces nosotros
y así se consideran ellos, incluso se consideran a sus talmidim, a sus discípulos o a sus alumnos los consideran como sus propios hijos. Y en verdad lo son, porque ellos son sus padres espirituales. Y Baruch Hashem hoy en día a nosotros nos ha llegado y podemos nosotros también determinar cómo acercarnos al Creador a través de la enseñanza del pueblo de Israel, de la sabiduría que el pueblo de Israel ha podido transmitir a través de los amín, de los ancianos, de los sabios del pueblo de Israel. Y eso es muy importante para no cometer transgresión delante del Creador y para no ser responsable. Aquí nos dice el versículo 4, que cuando una persona ofrece estos sacrificios fuera de Israel, es responsable de derramamiento de sangre. Es decir, que esa ofrenda que está presentando fuera, esa expiación que él está haciendo de una manera conveniente, ese sacrificio que él mismo está realizando, se convierte en como si él estuviera derramando sangre, y sangre inocente, incluso de un animal. Entonces está cometiendo una falta muy grave. Luego dice el versículo 5, de modo que los israelitas deban tomar sus animales que suelen sacrificar a campo abierto y deban llevarlos ante Hashem, ante la entrada de la tienda del encuentro, donde son entregados a los sacerdotes para ofrendarlos a Hashem como ofrendas shalamim, como ofrendas de paz. Entonces el sacerdote verterá la sangre sobre el altar de Hashem a la entrada de la tienda del encuentro y quemará las partes seleccionadas del animal como fragancia placentera para Hashem. Entonces dentro del Mishkan, todo lo que los Kohanim, que los sacerdotes realizan, ha sido específico, que el Eterno ha dado esas instrucciones de cómo se debe realizar estas korbanot, estas ofrendas. Y son aceptables delante del Creador porque tienen una representación para la persona que está llevando esa ofrenda, para elevación de su alma en las cosas que él está haciendo, y no simplemente para poder obtener un beneficio y un deseo, lo cual es la intención de los que ofrecen estos sacrificios fuera del Mishkan. Así los israelitas no ofrecerán más sus sacrificios a los Shedim, tras los cuales erran. Es el versículo 7. Así los israelitas no ofrecerán más sus sacrificios a los Shedim, a las fuerzas ocultas, a las fuerzas destructivas, a los demonios, tras los cuales erran. Esto, la prohibición de sacrificar a los demonios, es una ley eterna para ellos, por toda la generación. Bien. ¿Cuál era el sentido? Nuevamente vamos a recalcar, ¿cuál era el sentido de poder hacer un sacrificio fuera del Mishkan? Rebelarse con Hashem. Primera instancia, rebelarse, porque yo sé que en el Mishkan puedo ofrendarlo para Hashem, pero si lo hago ajeno al campamento, al Mishkan, si lo hago fuera, entonces estoy cometiendo la idolatría y estoy pensando que el sacrificio que hacen los idólatras es mejor que aquellas ofrendas que presenta Israel para Hashem. Entonces, ¿qué pasa cuando en ese tiempo, cuando las personas hacían estos sacrificios fuera y llevaban sus animales y realizaban todo tipo de rituales? Entonces simplemente estaban asimilando o estaban teniendo las mismas condiciones que los paganos, que los idólatras. ¿Y qué sucede cuando estas personas involucran todo este tipo de rituales y todas estas cosas? Entonces empiezan a quedarse totalmente impuros en el sentido de condición de humanidad. Es decir, la persona misma ya no va a saber qué es lo bueno y qué es lo correcto para hacer. Se va a deteriorar tanto como persona que lo único que lo va a impulsar a vivir va a ser hacer lo malo y a buscar siempre el beneficio de él mismo a toda costa. No importa si tiene que matar, no importa si tiene que asesinar, no importa si tiene que
sobreponerse a algo, sobrepasar a alguien, no va a importar las condiciones de vida de su prójimo y va a ir en decadencia cada vez más y más y más. Y los sacrificios que él ofrecía, entonces ya no va a satisfacer simplemente que lleven animalitos, ahora van a pedir personas y va a querer que se va a alejar del propósito de la vida humana. Cuando la persona está en esta condición, en este estado, la persona llega a tener fuerzas destructivas en su propio ser interior y es a esto lo que se llama demonio, o en hebreo, shedim, los shedim. Entonces, cuando esta persona está alejado totalmente de las cosas espirituales y está en un estado de pureza tan grande, donde no le importa más que ofrecer todas estas expresiones a sus creencias, y entonces nada lo va a llegar a satisfacer de algo bueno. Nada. No va a llegar a tener paz. Nada le va a llegar a complacer. Siempre va a querer más y más y más, y para eso se va a hundir más y más y más en cosas más profundas de maldad, de egoísmo y cosas totalmente ajenas a lo que una persona común y normal puede llegar a pensar. Y luego eso va a llegar a afectarlo de manera drástica y va a llegar a tener alucinaciones y ya son estas personas que empiezan a tener estos malos pensamientos totalmente contrarios al sentido común y empiezan a desviarse de los propósitos incluso de la vida humana y lo que es malo llaman bueno y eso es lo que les satisface, les complace, pero no entienden de que todas estas cosas lo está llevando a la destrucción misma de ellos mismos, a su perdición, a su muerte, a la muerte de lo suyo. Y eso es lo que son los shedim, los demonios, de los cuales los hijos de Israel tienen que apartarse buscando la kedushá, la santidad en el Mishkan. Allí está cómo servir a Hashem. Ahora, en un sentido analógico, vamos a ver de que Israel representa cómo servir a Hashem, porque Israel conoce quién es Hashem a través de la Torah que se le fue revelada en Sinai. Las naciones, los demás pueblos, tienen una percepción limitada de lo que es Dios o el Creador. Entonces, cuando una persona verdaderamente quiere satisfacer su neshama, su parte espiritual, la parte espiritual que tiene, todas las personas tienen esa parte espiritual, y busca complacer eso, sus emociones, sus sentimientos que tiene dentro, y es alejado de las cosas verdaderamente espirituales, que en el sentido es Israel, representado por la Torah, y busca satisfacer estas cosas a través de la religión y a través de otras creencias, entonces no va a llegar a comprender qué es verdaderamente llenar su alma de espiritualidad, porque no va a aprender a servir al Creador de una manera correcta, de una manera adecuada. Por eso, el propósito de Israel es ser fuente de luz, fuente de inspiración, ser de ejemplo, ser de bendición a los demás, porque el responsable de poder decir quién es Hashem es Israel. Israel tiene que mostrar al mundo cómo servir a Hashem, quién es Hashem, si existe uno o dos o tres o más dioses, o solamente Hashem es uno único y solamente a él se lo sirve. Entonces, esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra tarea, donde nosotros seamos la bendición para los demás en nuestro comportamiento y también con nuestras creencias, la forma de cómo nosotros estamos representando a Hashem, para que los demás conozcan verdaderamente cuál es el camino correcto y así verdaderamente empiecen a ser libres de las cosas que ellos perciben como buenas, pero generalmente que son para satisfacerse ellos mismos. Generalmente siempre, cuando no es con Torah, cuando no es con vida verdadera, entonces siempre hay provecho. Aunque puedan hacer buenas acciones,
siempre tiene que haber un beneficio para el que lo está haciendo, pero no es completo ese servicio. Entonces, por eso, el Eterno ha dado esta responsabilidad a Israel, y es donde nosotros por eso estudiamos la Torah, para poder mantenernos firmes en la creencia en Hashem, en las instrucciones de Hashem, y así poder también revelársela a los demás, que los demás entiendan que solamente a Hashem hay que servir. Bien, luego dice el versículo 8, diles también: toda persona de la casa de Israel o un prosélito que resida con ellos, que ofrende un sacrificio olá u otro sacrificio, y no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para allí ofrendarlo a Hashem, ese hombre será cortado de su pueblo. Bueno, y es lógico, ¿no? Si no quiere nada con respecto a Israel, con respecto al Mishkan, con respecto a las instrucciones que el Eterno ha dado, y él va en contra de eso, entonces no tiene sentido de que tenga una vida dentro del pueblo. Por eso dice, ese hombre será cortado del pueblo. Luego el versículo 10, si una persona de la casa de Israel o un prosélito que viva con ellos ingiere cualquier sangre, dirigiré toda mi atención contra el que ingiera la sangre. Me indignaré con ese y lo cortaré espiritualmente de su pueblo. Pues el poder de vida de todo ser reside en la sangre. Y yo les asigné la sangre a ustedes para colocarla en el altar, a fin de proveerles expiación para la vida de ustedes. Es la sangre la que provee expiación por una vida. Porque justamente la sangre es la fuerza de la vida. En consecuencia, les ordené a los israelitas: ninguno de ustedes deberá ingerir sangre, ni tampoco el prosélito que vive con ustedes deberá comerla. Cualquier israelita o prosélito que viva con ellos, que case un animal o una ave de los que se pueda comer, deberá derramar su sangre y cubrirla con polvo. Pues la sangre de todo ser viviente está estrechamente ligada con su fuerza de vida. Y por eso les ordené a los israelitas: no coman la sangre de ningún ser viviente, pues la vida de todo ser viviente es su sangre. Y quien la coma será exterminado espiritualmente. Cualquier persona que ingiera nevelá es una palabra hebrea donde se hace referencia a un animal no kasher, un animal que fue faeneado ritualmente, o que no fue paneado de acuerdo a las normas del kashrut. Entonces, o trefá es un animal que ha tenido una lesión y a causa de esa lesión pudo llegar a morir, y entonces se pueda llegar a consumir esa carne. Ya sea israelita o nativo o prosélito, deberá sumergirse en agua y deberá también sumergir sus ropas, y quedará impuro hasta el anochecer. Y luego estará puro. Y si no sumergieren ni tampoco sumergiere sus ropas, deberá sobrellevar su falta. Bien, aquí entonces viene un poco acerca de las leyes del kashrut. Kashrut es un tema de los alimentos permitidos y la forma en cómo deben presentarse, cómo se debe realizar el faeneamiento a estos animales para que sean kasher, para que sean permitidos en su consumo. Y nos dice la Torá, en primer lugar, en primera instancia, de que la sangre, incluso de un animal que sea kasher, que sea permitido, no debe contener dentro de su carne, no debe contener sangre para poder ingerirla. Porque el Eterno dice de que la sangre de ese animal es la fuerza de su vida. Entonces se nos prohíbe totalmente comer sangre. Bueno, y esto es un tema bastante complejo en la diáspora, en el exilio,
porque muchos de nosotros entonces no vivimos con personas que son shohet, es decir, que realizan estos tipos de baneamiento para estos animales, y se nos hace un poco dificultoso poder observar estos mandamientos. Entonces, con respecto a esto, nosotros tenemos que ser tenemos que tener mucho en cuenta, no tenemos que dejarlo pasar por alto, sino que tenemos que ver la manera de cómo no transgredir con esto. Y generalmente nosotros que por el trabajo, por algún imprevisto que no se pudo cocinar en la casa, entonces ¿qué es lo que hacemos? Comemos en cualquier lugar, ¿no? Donde hay algo para comer, simplemente compramos y comemos. No es así con un judío, por ejemplo, ¿no? Que cuando va a comer algo tiene que preguntar de qué es, por qué, para qué, por qué lo hizo de esa manera, si es permitido o no es permitido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahorita en estos momentos podemos hacer? Tenemos que ver la manera de poder cumplir estos mandamientos, ya que son de la Torá, y tenemos que tratar de no consumir o consumir lo más mínimo en el caso de que, salvo por alguna urgencia tengamos que hacerlo, pero no es lo adecuado. Y hay que tratar de ver la manera de cómo kasherizar, hacerlo permitido, apto, y es esa carne que nosotros vamos a comer. Y bueno, uno de los métodos que existe hoy en día para poder la carne, por sacarle toda la sangre, es a través de dejándola en sal. Dejándola en sal, ya sea remojando o hirviéndola más de una hora, media hora. Totalmente que eso salga toda esa concentración que tiene, y nosotros podamos incluso con estas pequeñas cosas que podamos hacer, tratar de evitar consumir la sangre. O si no, hacerla nuevamente, la sal es la que consume y compenetra toda la sangre de la carne, y tratar de tenerla ahí unos días, para que no podamos llegar a comer esta carne con estas restricciones, ¿no? de tener sangre. Como digo, es algo que debemos habituarnos nosotros a poder hacerlo durante nuestras vidas, porque si no, siempre vamos a estar transgrediendo esta mitzvah, y nunca vamos a llegar a poder recibir lo que el Eterno nos quiere transmitir a través de la Torah, porque vamos a estar transgrediendo esta mitzvah. Entonces, tiene que haber un tiempo donde digamos, stop, alto. Bueno, voy a ver las normas del kashrut, del kasher, cómo kasherizar las carnes, qué comer, qué no comer, investigar, ver, y no dejarlo por obvio, ¿no? No, yo ahorita en estos momentos no puedo, vivo solo, no tengo las condiciones, y si nosotros hacemos nuestra parte, seguro que Hashem nos va a ayudar a poder completarlo. Entonces, eso es algo muy importante donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Y si, bueno, como dice el versículo 15, no debemos comer carne de velá, que son estos saneamientos que hacen los lugares de las carnicerías, donde los porteros, donde matan a los animales, y bueno, no existe el método donde verdaderamente tienen que degollar al animal de una manera donde el animal no sufra, no llegue a estar medio turbado cuando le den un golpe y todavía no muere. Entonces, si bien esto es lo que tenemos hoy en día en nuestro medio, pero tenemos que ver la manera de poder no transgredir estas mitzvot, porque son de la Torá. Hay que ver la manera de cómo nosotros podemos alimentarnos correctamente, y nuestra vida, sin lugar a dudas que nuestra vida va a llegar a tener la vitalidad que necesita para poder servir a Jesús. Porque para eso es la vida, una vida vital, completa, verdadera, con salud y con bienestar. De esa manera sí se puede servir a Jesús.
Pero si nosotros estamos tal vez ignorando un poco estos temas por las condiciones que no podemos realizarla, entonces si no lo ponemos a consideración, entonces simplemente vamos a estar transgrediendo, tal vez ya nosotros dejándolo no de lado. Tal vez algún día va a venir un sujeto, tal vez va a venir una persona que nos venda carne kasher, permitida, y así, bueno, ya no vamos a estar transgrediendo estos mandamientos. Entonces es algo que hay que considerar, hay que ver, hay que investigar, hay que analizar qué nosotros podemos hacer, ya que estamos viendo de que esto es normativa de nuestras vidas y que el Eterno nos prohíbe rotundamente comer la sangre de un animal, en su carne, específicamente la carne, y tampoco que podemos comer animales con lesiones, que han sido muertos, y animales que no han sido faneados correctamente, ¿no? Como debería ser. Entonces es algo que tenemos que llevar a consideración y es algo de lo cual nosotros debemos estar conscientes también para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y verdaderamente, sin lugar a dudas, que cuando pongamos eso en nuestro corazón de poder buscar la manera de cómo nosotros podemos alimentarnos de acuerdo a la Torah, entonces verdaderamente ahí vamos a experimentar una salud y una restauración en nuestro cuerpo de muchas enfermedades que nos llegan a través de los alimentos, de la alimentación que día a día nosotros consumimos. Y incluso el kashrut nos va a permitir alargar nuestros días, sin lugar a dudas. Nos va a permitir alargar nuestros días. Entonces es un tema a consideración, de hay que analizar, hay que ver la manera de poder no transgredir estos mandamientos y tratar de ser lo más puros delante del Creador a través del consumo de la carne específicamente, para poder así verdaderamente aprender a servir al Creador en un estado de vitalidad limpio, ¿no? Y puro. Muy bien. Luego vamos a ver dentro de lo que es el capítulo 18, cómo prohíbe, el Eterno prohíbe que nosotros podamos imitar costumbres de otros pueblos, ¿no? Y de tener una identidad dentro del pueblo de Israel. Bien, hasta aquí alguna pregunta que ustedes quieran realizar, alguna consulta, algún aporte o algo que ustedes quieran opinar respecto a lo que se ha hablado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué opinan de acerca del kashrut, del comer sano, de acuerdo a las normas de la Torah? ¿Les parece importante? Hay que ver la manera de cómo alimentarnos de acuerdo a la Torah. Shalom. Shalom, adelante, estimado. Shalom, Ele. Una consultita. ¿Qué significa kashrut? Kashrut, ¿no? ¿Qué significa? El kashrut. Muy bien. El kashrut. Kashrut dijimos que son cómo podemos alimentarnos de una manera de acuerdo a la Torah. Ese es el kashrut. La alimentación que debemos tener de acuerdo a la Torah. Y de ahí también viene lo que es la palabra kasher, donde son los alimentos permitidos que la Torah nos permite, con los cuales la Torah nos permite comer, alimentarnos. Y ahí viene lo que es taref. Taref es la carne que nosotros no podemos consumir por animales que han sido muertos o que han sido degollados de manera que han llevado a ese animal a poder hacerlo sufrir, ¿no? Y a través de ese sufrimiento entonces
la sangre, cuando está en ese proceso de que no ha muerto todavía a través de los métodos para matar al animal, entonces conlleva a encogimiento de los músculos y secreciones de sustancias que como el animal todavía sigue con vida, pero en un estado de turbación, pero allí conlleva, durante en ese proceso, hasta que él muera, conlleva muchas condiciones que perjudican a la sangre misma, pero a la carne misma de ese animal que se está degollando, que se está matando, y eso va a alterar luego cuando nosotros consumamos esa carne, porque todo lo que se consuma de ese animal va a ser parte integral de nosotros, porque es algo que nosotros estamos llevando a ser parte de nosotros a través del consumo. Y es por eso que la Torá nos prohíbe de que comamos estos tipos de carne, ¿no? Que no han sido de la manera correcta llevados a cabo a través de su saneamiento. Bueno, por eso hay algunos que tal vez de esa manera ellos se hacen vegetarianos, ¿no? No, tal vez no es la opción, pero si yo me voy a guardar en la Torá, entonces, sin lugar a dudas que es una alternativa muy buena, hasta que vea las condiciones de cómo poder cuidarme mi salud. Porque el Eterno me dice de que yo tengo que preservar mi vida para poder cumplir la voluntad de Hashem, entonces eso es muy importante para mí, tengo que considerarlo, tengo que tenerlo en cuenta, y es algo que yo tengo que tratar, no puedo dejarlo pasar. Ese es el punto que quiero hacer notar. Si ahora a nosotros nos ha llegado esta información, no dejemos pasar, tenemos que ver la manera de cómo poder llevar a cabo nuestra alimentación de acuerdo a la Torá. Tenemos que ver la manera de cómo ver cómo nosotros podemos comer kasher, algo que es permitido, que la Torá nos permite comer. Ese es el punto, ese es el tema. Así que hay que buscar la manera de cómo hacer. Bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a avanzar un poquito en el capítulo 18, un poquito más, y luego vamos a finalizar el estudio. Dice el capítulo 18. Adonai le habló a Moshe diciendo: transmítele a los israelitas, diles: yo soy Hashem, Elohim de ustedes. No se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto donde alguna vez vivieron, ni sigan las costumbres de Canaán, tierra a la cual yo los conduzco, ni vivan de acuerdo a sus costumbres. Versículo 4, que es el más importante. Cumplan mis leyes y lleven a la práctica mis decretos, conduciéndose conforme a ellos. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Cumplan mis decretos y mis leyes, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Yo soy Hashem. Entonces, nosotros aquí vamos a ver la diferencia de cuál es nuestra identidad, cómo estamos sirviendo a Hashem, de qué manera nosotros nos estamos acercando al Boreolam, al creador del universo. Y el Eterno nos dice de que Él, Adonai, Hashem, es nuestro Elohim, es parte de nosotros. Cuando Él se reveló a nosotros, nos reveló su voluntad, nosotros nos volvimos parte de Él. No podemos ignorarlo, no podemos nosotros estar buscando servirlo de otra manera, sino de acuerdo a la que Él ya ha revelado y ya nos ha otorgado. Y dice: no se comporten de acuerdo a las prácticas de Egipto.
donde alguna vez vivieron. Hoy en día, ¿esto puede llegar a cumplirse en nosotros? Sí, claro que sí. Nosotros no estamos ahorita en Israel, porque Israel es la tierra de nuestros padres, Israel es la tierra a la cual nosotros debemos estar, pero el Eterno nos ha permitido estar en el exilio, es decir, en otros países, alejados de nuestra tierra, y en otros países nosotros tenemos que guardar la Torá. Y sin lugar a dudas, en otros países, en otras nacionalidades, existen maneras, costumbres, formas de vida, comportamiento, tienen su propia identidad, tienen su propia cultura, donde muchas de esas prácticas están son ajenas, están alejadas de las cosas correctas que considera la Torá. ¿Qué nos dice el Eterno? No se comporten, no se asimilen, no sean igual que los demás. Esto es verdaderamente lo que va a marcar la diferencia en un hijo de Israel y en otra persona que no es hijo de Israel. Entonces, el no comportarme como ellos, no seguir sus costumbres, no seguir sus tradiciones, no seguir sus reglas, no seguir su tendencia, no comportarme, vestirme como ellos, va a marcar en mí una identidad. Y esto es lo que yo tengo que tener presente. Porque el Eterno me dice de que Hashem es mi Elohim y que Hashem ya consideró al pueblo de Israel como parte de su herencia, parte de ellos. Y que él mismo, él dice el versículo 4, debemos cumplir sus leyes y llevarlas a la práctica, sus decretos, conduciéndonos conforme a ellos. Yo soy Adonai Elohim de ustedes. Bien, entonces en este sentido, cuando nosotros asumimos estas palabras con responsabilidad y con compromiso, no existe de que yo soy boliviano, no existe de que yo soy de cualquier otro país, porque no me voy a identificar con el país. Lo que me identifica como boliviano, bueno, son costumbres, tradiciones, es lo que siguen, qué es lo que hacen los bolivianos o cualquiera de otro país. Entonces, cuando yo entiendo que soy parte del pueblo de Israel, entonces tengo que aprender a conducirme de acuerdo a lo que Israel es. Tengo que introducirme a ese pueblo. Tengo que ser parte integral de ese pueblo. Tengo que aprender cuál es la creencia de ese pueblo, cuál es la cultura de ese pueblo, cuál es el pensamiento de ese pueblo. Tengo que estar informado en todo eso, no puedo ignorarlo. No puedo estar pensando en mi anterior vida, ¿no? En cómo viví antes, conociendo al Señor, conociendo a Hashem. Eso no es lo que me tiene que marcar. Lo que me tiene que marcar hoy, que estoy aprendiendo, dice Hashem, transmítele a los hijos de Israel. Cuando yo entiendo que la Torá es para mí, cuando entiendo que el Eterno es único y que Él escogió al pueblo de Israel para poder cumplir en ellos su voluntad, cuando eso se me ha revelado a mí, entonces yo, como parte de mi identidad, me tengo que involucrar en el pueblo de Israel. Ya sea que alguno de ellos, en este caso nuestros hermanos los judíos, me acepten o no. Ya sea que yo tenga su aprobación de ellos para identificarme como un hijo de Israel, sí o no. Aunque ellos me digan que sí, sí. Pero si veo y dicen, no te has convertido, no has seguido estas leyes, no has pasado por la conversión, ustedes no son judíos porque no tienen Torá, no tienen rabino y muchas otras excusas, muchas otras acciones que sin lugar a dudas con el tiempo se tienen que llevar a concretar porque es parte de la vida judía. Pero lo primero es quién soy yo y quién es Hashem. Si yo entiendo quién es Hashem, que Hashem tiene un pacto con Israel y entiendo que yo puedo ser parte de ello, entonces Hashem me dice que Él es mi Elohim. Que Él
es parte integral de mí y yo soy parte integral de Él. ¿Cuándo? Cuando yo empiezo a cumplir sus decretos, sus leyes, que por si acaso no son cargas, sino que hacen que la persona empiece a madurar, empiece a ser una persona con ética, con moral muy elevada, y donde la Torá empieza a dar vida verdadera a lo que es el ser humano, a la persona. Por eso dice el versículo 5, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Y los sella y los firma, yo soy Adonai. Yo soy Adonai para poder cumplirlo. Si ustedes se esfuerzan en cumplir mis decretos, mis leyes, entonces ustedes son especial para mí. Y van a vivir por ello. Van a vivir con Torah y Mivot, Torah y mandamientos, decretos, con Hukim, con Mishpatim, leyes, reglas. Y allí verdaderamente nosotros vamos a poder decir, verdaderamente Hashem es nuestro Elohim. Entonces, es un tema de mucha responsabilidad, es un tema donde nosotros tenemos ahorita, en estos momentos, tenemos que tomar la decisión. Si ya se me está revelando a mí parte de la Torah, voy comprendiendo que la Torah es Emet, que la Torah es verdad, entonces ya no tengo que comportarme como me comportaba antes. Ya no tengo que seguir las tradiciones que seguía antes, viviendo de la manera que los demás viven. Porque la forma de vivir, de actuar, de hablar, de pensar de una persona, ni bien habla, entonces uno puede darse cuenta de quién es, ¿no? O más o menos puede darse cuenta de qué país es. Bien, es boliviano, si habla de esta manera, si practica estas cosas, sin lugar a dudas es boliviano. ¿Cuál es lo que caracteriza, por ejemplo, a un boliviano? Bueno, siempre cuando llega tarde, ¿no? El ejemplo que siempre hay. No llega tarde, boliviano. Se dice a las 7, llega a las 8, boliviano. Bueno, entonces, pero a lo que me voy es de que Israel tiene una forma de vida, una forma de conducirse, una forma de respetar las reglas, las leyes que el Eterno ha trazado, leyes naturales, y también tiene las normas de vida, de cómo nosotros debemos expresarnos hacia los demás, cómo debemos nosotros incluso tener una relación con el Creador, que es un tema muy importante porque la gente cree en Dios y lo sirve a Dios de acuerdo a su creencia, de acuerdo a lo que ha recibido a través de su padre, a través de las personas que lo han ayudado y lo han llevado a la religión. De esa manera lo sirve. Pero con nosotros es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos entendiendo quién se reveló a ellos y por qué les entregó estatutos, leyes y preceptos para que ellos se conduzcan de esa manera. Entonces es algo que nosotros hoy en día tenemos que considerar para poder formar parte de ese pueblo. Si verdaderamente nosotros nos sentimos con la capacidad de ser parte de Israel y de asumir la responsabilidad de la Torá, nuevamente, igual que el kashrut, esto tiene que tener prioridad en nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas tenemos nosotros que poder formar parte de la vida judía, de la vida hebrea, de la vida de un hijo de Israel, de la Torá. No puede estar alejada la Torá de nosotros, porque mientras más Torá nosotros vayamos comprendiendo todos los días, entonces verdaderamente vamos a reconocer quién es Hashem y que Él es nuestro Elohim. Y vamos a formar parte del plan que tiene Adonai con el pueblo de Israel. Bien, seguramente aquí sí va... ¿Me escuchan? Parece que se cortó. ¿Se escucha?
Escucha. Entonces, aquí seguramente van a haber preguntas y van a haber opiniones y bueno, queremos escuchar su punto de vista o el criterio que ustedes tienen acerca de estos temas que estamos hablando. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿O tienen otra manera de verlo? ¿Se puede ser boliviano y servir a Hashem? ¿Se puede ser peruano y servir a Hashem? ¿O de cualquier otro país? No es que sea malo. No, lo malo, bueno, sino lo que no es bueno es seguir la costumbre de estas naciones. Porque ellos tienen sus propias reglas, ¿no? Tienen sus propias creencias, más que todo la creencia, ¿no? Ellos tienen sus propias tradiciones, ellos tienen su propia forma de pensar, de actuar, de ver, de buscar la espiritualidad. Ese es el punto. Ellos tienen una forma de buscar la espiritualidad que no es de la Torah. Entonces, en ese sentido, es donde está la pregunta, ¿no? De que si, siendo parte de una nación, se puede servir al Creador, o se puede conocer al Creador. Un breve comentario, ¿no? Cuando yo pasé por un proceso de una cirugía, ¿no? Y estaba enfermo. Gracias al Eterno, pues ya estoy mejorando. Pero como yo prácticamente estoy solo, pues se me dificultaba comprar algunas cosas o salir de casa. Y bueno, sí tengo amistades, pues. Y entonces se me ocurre en primera instancia llamar a un amigo. Él es practicante de la Torá, él es, digamos, muy judío, casi digamos ortodoxo, usa talib, usa sikip, guarda Shabbat y todo eso. Voy a llamarlo a ver qué me dice. Bueno, la cosa fue que me dijo que no podía, que estaba enredado, me dio opciones de que llamara. O sea, normal, yo le dije, no, tranquilo, no le dije más nada, porque obviamente cuando uno busca a otra persona es porque ya ha agotado todas las opciones. Pero había ciertas amistades de la religión católica. No conocen Teorá, obviamente ellos exaltan a Miriam, la madre de Yeshua, y practican de otra manera lo que es, digamos, las creencias en Yeshua. Y no solamente, o sea, yo les dije a ellos que yo tenía el efectivo, lo único que necesitaba era que hicieran la compra y me lo hicieran llegar a mi casa, pues no podía movilizarme. Cuando yo les fui a depositar el efectivo, me dijeron que no depositara nada. Y vamos a decir, esas personas me mandaron el medicamento de la capital a donde yo estaba, pues se fueron varias horas del trayecto que tuvo que venirse una persona a traerme ese medicamento. Entonces, al final del tema, la conclusión y lo que me llevó a pensar a mí en ese instante fue verdaderamente cómo se manifiesta en el Eterno, cómo demuestra el amor hacia el prójimo, o sea, una persona que yo pensé que porque andaba con Sisi, Talib, guarda Shabbat, lo sentí como que digo, bueno, de repente empiezo por aquí, porque yo iba descartando, porque esta persona no puede, por aquí ya Y razón,
esta otra persona tampoco puede por X y razón, bueno, allí va hasta dar con la persona que me pudiera ayudar, porque tampoco es que la gente tiene el compromiso, ¿no? Pero lo que sí sentí en esa parte de estas personas cristianas es que, bueno, más dicho católicos, es que independientemente, cuando yo les solicité, ellos se desesperaron y buscaron la manera de cómo poder ayudar. Así como más o menos ustedes veo que lo hacen con las personas allá en Bolivia cuando tienen situaciones que se unen y ven cómo se ayudan, ¿no? Pero acá, digamos que no estando quizás en una comunidad, me brindan apoyo y me dan ayuda. Entonces, para caso contrario, después este amigo judío, la mamá tuvo un accidente, se le fracturó las rodillas y yo estuve ahí dándole mi apoyo y todo normal, pues porque yo en realidad siento que estamos para ayudarnos, independientemente que en un momento dado quizás a mí no me pudo ayudar por X o alguna razón, pero entonces ahí voy, la identidad de un verdadero seguidor del Mashiach va más allá de colocarse un talit. Es importante hasta cierto punto porque te da identidad y te hace sentir parte del pueblo de Israel. Pero creo que lo que más cala es cuando nosotros actuamos en nuestro diario vivir con las demás personas, que puedan ver en nosotros lo que es seguir las enseñanzas de Mashiach, quizás a veces no ser tan, no juzgar a aquellos que no conocen todavía de la palabra del Eterno, digamos, no aislarnos, sino más bien ser ejemplos para que ellos también sigan y de repente sientan eso que tú tienes en medio de una enfermedad y no has perdido la hermana, eso que tú tienes en medio de que estás en una cama y sigues orando, eso que tú sientes en estos momentos, ellos te dicen, yo quiero sentir eso que tú estás sintiendo, yo quiero vivir eso que tú estás viviendo, y de allí nace entonces que uno pues, más allá de toda la alegoría externa, sentir lo que vive dentro de uno. Claro que me imagino que uno tiene que combinar todo, lo interno, lo externo, tampoco ser motivo de escándalo y andar desalineados, pero simplemente evaluar siempre más allá de mi exterior, cómo anda mi interior en relación a las demás personas, porque me imagino que eso es algo que a mí en ese momento me caló mucho y me puso a meditar. Y lejos de que, bueno, le agradezco al Eterno de que esta persona no me hizo el favor, porque considero que pues no sé, no lo hizo, pero yo siento que es una reflexión que el Eterno hizo para mí, quizás, y me dice, y me llama la atención y me dice, si yo cuántas veces he sido como él, que quizás no he dado la mano y estoy estudiando la Torah y no he practicado lo que he aprendido o me he puesto muy legalista o muchas cosas, ¿no? Me pusieron a meditar y a analizar y más que entonces el que me da una mano es una persona católica, es conocedora de la Torah o digamos que la conocen o la practican de otra manera, ¿no? Pero eso me puso a pensar. Y la identidad en un concepto muy particular, siento que se va a ejemplificar en mi manera de actuar hacia el prójimo y cómo me perciben las demás personas en mi forma de ser. Una humilde opinión nada más. Muy bien, Barraba por su aporte, estimado Edibardo. Sí, la verdad, lo que pasa es cuando dentro del pueblo de Israel se crea la religión, porque hoy existe la religión judía, algo que no es aprobado por la Torá. Entonces llegan a marcar una diferencia entre dentro del pueblo de Israel, que existen varias corrientes, llegan a marcar diferencia de que si no es parte de la creencia, de su corriente, de su línea de pensamiento, dentro
mundo judío, entonces, bueno, no tengo mucha obligación de ayudarte, o no tengo mucho interés de poder asistirte. Pero si sos parte de mi línea, del pensamiento, de mi forma de vivir la Torá, de mi forma de aplicarla, entonces sí puedo extenderte la mano. Eso es lo que ha hecho daño al pueblo de Israel, porque eso es lo que nos divide, y eso es lo que no llega a poder cumplir lo que la Torá nos está exigiendo, de preocuparnos por los demás, en el sentido no simplemente de que sea nuestro hermano, y es algo que recalcó el Mashiach, ¿no? En el ejemplo del samaritano. Y es ahí donde estaban las escuelas, estaban las líneas, y de acuerdo a la halajá que ellos practicaban, a la forma de aplicar la Torah, entonces se abstenían de poder colaborar, ayudar, porque siempre había un justificativo de por qué no. Y eso es con lo que luchó Mashiach en su tiempo, ¿no? El primer siglo. Entonces, este tema de que si no estás en mi verdad, no puedo yo asistirte porque vos no estás con la verdad de lo que yo creo que es correcto, eso es algo que daña. Y lastimosamente en el judaísmo hoy en día es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte, específicamente en la línea ortodoxa. De los ortodoxos, ni se digan los ultraortodoxos, donde los que no son parte integrales de ellos, entonces simplemente los ignoran bueno, los ponen a un lado, ¿no? Y tratan simplemente de ayudarse los que tienen su misma forma de aplicar la Torá. Y como digo, eso es algo de que no ha llegado a poder interiorizar verdaderamente el mensaje trascendental de la Torá. Por eso el Mashiach sabía interpretar todas las líneas de todos los movimientos que existían en ese momento, porque tenía la esencia pura de la Torá, sabía cómo la Torá podía intervenir en el ser humano, y sabía cómo la aplicación que estaba dando esa persona, si le estaba produciendo una vida con sentido, una vida verdadera, si estaba aplicando la Torá con relación al Eterno, con relación a su prójimo, de una manera eficiente, productiva, verdaderamente que pueda otorgarle vida, o si no, si lo estaba haciendo simplemente para mostrar a esa persona de que tenía la razón, de que tenía conocimiento, de que sí era una autoridad, de que era representante de un grupo de personas, entonces, todo esto, ¿no? Ahora, hay que saber diferenciar quiénes están buscando la Torá verdaderamente. ¿Qué hijo de Israel está buscando la Torá verdaderamente? Cuando un hijo de Israel entiende que la Torá no es para que yo me diga que tengo la verdad, o que simplemente pueda ayudar a asistir, a colaborar, o incluso dar palabras de Torá a los que siguen mi pensamiento de Torá, entonces es ahí verdaderamente donde vamos a entender que la Torá es más allá, va más allá. Va más allá. Y por eso incluso la Torá aquí nos narra de que incluso el prosélito, y un prosélito es una persona extranjera que se ha convertido al Elohim de Israel y ha aceptado las normas de la Torá. Entonces nos dice, incluso la Torá misma nos dice de que no seamos nosotros descuidados con el extranjero. Entonces hay muchas regulaciones, muchas normas dentro del espíritu de la Torá, donde nosotros podemos aplicar la Torá de una manera sin límite, es decir, sin límite en comparación con alguien que piensa diferente de lo que yo creo que es correcto. Obviamente, si es en un mundo judío, teniendo la base de la Torá, ¿no? Teniendo la base de la Torá porque es el punto de partida y es el punto central del honor a Hashem. Pero el sentido iba donde la creencia, la forma de vida, la conducta, lo que nos va moldeando a nosotros como seres humanos, como personas, como hijos de Israel, si tiene que ser ajena a lo que tiene que representar Israel, o si se puede desde una perspectiva ajena, es decir, de otra nacionalidad, poder servir al Creador. Ese era el punto.
Pero sí, o con el ejemplo de nuestro hermano Edivardo, la experiencia que él estuvo, incluso, ¿no? Incluso hay personas que están dentro de la religión, como lo nombró, la católica o la cristiana, donde verdaderamente son movidos ellos más a hacer acciones buenas, ¿no? Por las personas y tratar de ayudarlo, de asistirlo y colaborarlo en todo lo que ellos puedan, incluso si ellos los pueden financiar, pagar, todas estas cosas, entonces ellos lo hacen. Hay muchas personas que lo hacen con buen corazón y lo hacen de una manera sincera y verdadera. Y sin lugar a dudas, eso es una bendición, es una gran bendición. Y es también eso es parte del creador de que uno pueda involucrarse con esta persona para poder entender de que las personas, esto es importante, las personas no son las que son malas o las personas no, las personas en sí no son que son malvadas, que son idólatras y todas estas cosas, sino qué es lo que va a definir de ella, lo que ella tenga dentro de ella, toda la información que tenga en su mente, en su pensamiento, todas las cosas que ella considera que son correctas o que tal vez no son correctas. Eso es lo que va a marcar a una persona, por eso hablábamos del tema de identidad, de cómo una persona vive, qué es lo que practica, qué es lo que hace. Entonces todo eso marca, ¿no? Pero en tema de poder ayudar, de poder colaborar, de poder asistir, siempre, bueno, hoy en día, gracias al Eterno, hay muchas personas que se brindan, ¿no? Se brindan, no importa la religión, no importa la creencia, pero se brindan a poder ayudar, a poder colaborar, a poder asistir, incluso si es con plata, ellos aportan la plata, si es tiempo, aportan el tiempo. Bueno, esto se ve mucho en lo que es más que todo de la católica, un poco más se ve en la cristiana, pero seguramente hay personas en las iglesias católicas donde con este buen corazón que ellas tienen, tratan de poder hacer lo que está a su alcance para poder ayudar a los demás, ¿no? Pero dejando de lado un poquito la ayuda comunitaria o a cualquier otra persona, que eso sin lugar a dudas es algo totalmente humano, de poder ayudar a alguien y poder asistirlo. Es decir, no necesito la religión para poder hacerlo. Es decir, incluso un ateo puede ayudar a alguien más. Claro que sí, lo puede ayudar. Incluso mejor que un religioso, incluso mejor que un hijo de Israel. Pero el sentido que la Torá nos viene a indicar es en el versículo 5 lo que dice: guardando las leyes de Hashem, guardando sus decretos, nosotros verdaderamente vamos a encontrar la vida con sentido, una vida verdadera. Practicándola, si no es parte de mi vida la práctica de la Torá, de las leyes que yo voy entendiendo, de los hukim, de los mishpatim, de los decretos de Hashem que nos ha ordenado, si no se va volviendo parte de mi vida, entonces simplemente se vuelve una religión, se vuelve algo que yo voy a poder justificar para tal vez no querer hacerlo. Pero la Torá nos viene a decir para que ustedes tengan vida y vivan verdaderamente. Vamos a verlo. Para que puedan cumplirla y para que puedan vivir con ellas. Es decir, que a través del cumplimiento de estas leyes, de estos decretos, nosotros vamos a encontrar verdaderamente la vida. Entonces, con relación a eso, es donde nosotros, verdaderamente cumpliendo estos mandamientos, entendemos quién es Hashem, y allí es la diferencia, ¿no? La diferencia es entendiendo quién es Hashem, sirviéndole a Hashem de la manera que se le debe servir y no tratando de buscar otras divinidades donde nosotros podamos pedirle, podamos orarle, podamos poner nuestra esperanza, porque Israel sabe quién es el único que provee todas esas cosas. Entonces, en ese sentido va de que dice el Eterno: ustedes, yo soy Adonai Elohim, yo soy el que los sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, por la cual ustedes alguna vez vivieron, y que no sigan esas costumbres que ellos vivieron en esas tierras. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, en esas tierras los demás los oprimieron, los esclavizaron,
y los volvieron parte del yugo de ellos para poder aprovecharse de ellos. Entonces, es en ese sentido, ¿no?, donde nosotros debemos despertar. Nosotros debemos despertar en el conocimiento de quién es Hashem, cómo podemos acercarnos a Hashem, cómo podemos servir al Creador, cómo podemos relacionarnos con el Creador. Eso, sin lugar a dudas, tenemos que hacerlo por medio de la Torá. Y es ahí donde la Torá nos dice, ustedes van a conocer quién es Hashem, su Elohim. El tema de cómo yo voy a entender a Hashem es por medio del judaísmo, de entender el pensamiento judío. Ahora, la práctica, lo que es la halajá y todas estas cosas, a través de los grupos, como estaba explicando, los grupos, las líneas, hay muchos que tienen mucha diversificación en la forma de aplicarlo. Y bueno, uno se va ajustando de acuerdo a lo que va llenando su alma, ¿no? Y lo va llenando de convicción de que esa es la línea por la cual él también tiene que seguir. Pero hay principios básicos y fundamentales que todo judío, no importa su línea, no importa su forma de pensamiento, son principios, son leyes que rigen y marcan a un hijo de Israel. Y entonces eso es lo que nosotros debemos entender, de que no debemos asimilarnos a otras nacionalidades o a otros pueblos, sino que tenemos que tener una identidad hebrea, una identidad israelita, de Israel. Es ahí donde radica la diferencia. Y es ahí donde nosotros, gracias al Eterno, Baruch Hashem, estamos en este procedimiento, ¿no? Hoy en día estamos estudiando la Torá, estamos viendo nosotros todas las leyes que el Eterno ha establecido y ha otorgado a su pueblo, y cómo si nosotros mismos vamos a ir formando parte de estas leyes para que Hashem sea nuestro Elohim. Y entonces vamos a ir formando nuestra identidad. Tal vez todavía falta un proceso muy largo, pero estamos dando este paso. Estamos dando este paso, conociendo la Torá, conociendo a Hashem, conociendo qué son los mitzvot, mandamientos. Y eso es lo que me va a llevar a mí a entender de que Adonai, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, es mi Elohim. Cuando yo me voy a adherir a sus mitzvot, a sus mandamientos, entonces allí verdaderamente yo voy a entender que Hashem es mi Elohim y que Él es parte de mí, que Él puede estar involucrado en mi vida con un propósito espiritual, de esa manera. Muy bien. Entonces, es un tema muy interesante, muy importante, donde nosotros ya debemos tomar conciencia de que nuestra forma de vida tiene que estar regulada por la Torá, para que así verdaderamente nosotros nos sintamos verdaderos con las cosas que creemos, ¿no? Con las cosas que ya estamos aprendiendo. Y no así, bueno, seguir, ¿no? Asimilándonos con nuestra forma de vida anterior, que vivíamos de acuerdo a la cultura o a la forma de pensamiento de cada país en el cual uno vivió. Sino que ahora, bueno, ahora yo tengo, voy entendiendo otros principios, voy entendiendo otras regulaciones y la voy adoptando. Primeramente, que se vuelvan parte de mí, parte de mi familia, al poder hablarlos con ellos, y después también con las personas que me voy relacionando, porque ellas mismas van a ver mi propio cambio, van a ver mis propios comportamientos. Entonces, a eso es lo que la Torá nos viene a indicar, de que Hashem va a ser nuestro Elohim cuando nosotros empecemos a guardar sus estatutos, sus leyes y sus decretos. Muy bien. Entonces, y esto es una decisión que nosotros, como le dije, debemos tomar, debemos pedirle al Creador a través de la tefilá, de la oración, de que nos dé la fuerza para poder integrarnos a la Torá. Porque no es simplemente leer la Torá, o no es simplemente estudiar los comentarios de los Jamín, de los sabios del pueblo de Israel, es que el Eterno mismo pueda traer revelación a mi vida para que yo pueda aplicarla, para que yo pueda vivirla. Por eso que la Torá no es fácil y no es para cualquiera, porque es un esfuerzo de que yo, en mi relación con el Creador,
tengo que pedirle de que Él me permita formar parte del pueblo de Israel. Y a través de ese deseo que yo tengo, entonces, si el Eterno me permite tener a la disposición de poder hacerlo, entonces Él va a ir moldeando todo lo que son mis pensamientos, mis ideas, mi creencia, mi conducta, mi personalidad y todo lo que forma parte de mi vida integral y también externa. Entonces, eso es muy importante y es un tema a considerar. Muy bien. Si hay algún comentario más que quisieran realizar, si no, hemos avanzado acerca de esta parashá y seguiremos el día jueves. Bien, si no hay algún comentario, alguna pregunta, le agradezco por su tiempo, por poder estar con nosotros y compartir, que el Eterno pueda bendecir sus vidas y que puedan descansar con mucho shalom, el Eterno los bendiga siempre y nos vemos el día jueves.